Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Les habla Boris Thyssen-Gausen. 27 de noviembre, hoy tendremos un episodio cargado. Así que en este episodio Rusia regresa al gran deporte bajo la bandera de la guerra. El Comité Olímpico Internacional cierra los ojos ante el asesinato de Ucrania por dinero y el deporte fuera de la política. No es el ejército ucraniano el que debe reducirse, sino el ruso. En Europa hacen una declaración contundente y Garry Kasparov, en el Foro de Seguridad en Halifax, simplemente destroza la hipocresía de las élites occidentales. Un monólogo poderoso sobre Ucrania. El Kremlin anuncia una campaña para humanizar a Rusia en Europa y Estados Unidos. Prepárate, Occidente. Nuevas redes de casas rusas como tapadera para el espionaje ruso. Resulta que estadounidenses y europeos están huyendo en masa a Rusia. Nuevos relatos del Kremlin en este número. Pues bien, el mundo está una vez más dando un paso hacia el peligro. Ceguera. Esto y mucho más en el número de hoy. Si estás visitando este canal por primera vez, bienvenido. Suscríbete para estar al día con los próximos números. Y me gustaría empezar con una noticia que demuestra que, lamentablemente, nos estamos moviendo hacia una realidad donde el dinero lo ha vencido todo. Una noticia que me enfureció esta mañana, aunque eso es bastante difícil de lograr. Los que llevan tiempo viendo estos programas saben de qué hablo. Así que la selección rusa ha sido admitida para participar en torneos internacionales de judo, según informa la Federación Internacional. Y no solo los admitieron bajo bandera neutral, en estatus neutral, sino que los admitieron bajo la bandera nacional, con la interpretación del himno de Rusia y el uso de los símbolos de la Federación Rusa. Actualmente, los deportistas rusos están parcialmente admitidos en los torneos más importantes bajo estatus neutral. Sin embargo, la mayoría de las federaciones continúan con la política de aislamiento. Así que la presidenta del Comité Olímpico Internacional hizo un llamado a permitir la participación de todos los deportistas sin intervención política. Ay, 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 el deporte está fuera de la política. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Cualquier evento que se transmite a todo el mundo, que reúne a una gran cantidad de espectadores, donde de una forma u otra compiten las banderas de los países, las alianzas de países, las ideologías, eso ya es política. No se puede escapar de eso. El gran deporte es gran política. Así que, después de que el 20 de marzo Kirsty Coventry fuera elegida como nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, todo empezó a ir precisamente en dirección a la Federación Rusa. Ella es múltiple campeona olímpica y ministra de Deportes en Zimbabue. Aquí hay alguien que lo quiere mucho, muy simple. Para que la bandera de Rusia durante la guerra se levante en los Juegos Olímpicos bajo el himno ruso, con la cobertura del deporte diciendo ¿y qué tiene de malo? Bueno, la guerra no ha terminado. Putin está matando a miles de civiles, borrando ciudades de la faz de la tierra. Pero el deporte está fuera de la política. Allí los tanques rusos bajo la bandera rusa, y aquí vamos a izar la bandera rusa. No pasa nada grave. ¿Saben qué me parece? Esto no es un error de lecciones de historia no aprendidas, cuando a Hitler se le dio la oportunidad, incluso a través de los Juegos Olímpicos, de volver a la política mundial. Esto es una ignorancia deliberada de la guerra y de cientos de miles de asesinatos. Deliberada. ¿Qué recibe a cambio el funcionario por esto? Aún está por averiguarse. Por cierto, en marzo, tan pronto como eligieron a la señora Coventry, ella dijo que iba a iniciar negociaciones para el regreso de Rusia a los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿qué se puede decir aquí? Iniciar el regreso del equipo ruso con los atributos de un país agresor durante la guerra solo puede hacerlo o un idiota útil o un funcionario corrupto. Por cierto, un poco sobre Zimbabue, donde Coventry es ministra de Deportes. El presidente de Zimbabue, Emerson Mnangagwa, llamó públicamente a Putin mi querido hermano y elogió a Rusia como un aliado constante. En resumen, Coventry es ministra en ese gobierno. Y a mí me parece, saben vos, que lo correcto sería invitar a la señora Coventry a Ucrania, a las ciudades cercanas al frente, para que ella misma sienta a quien está intentando devolver al deporte de alto nivel. Sé que me están viendo diputados del pueblo y también los ministerios competentes.
Sería correcto iniciar tal invitación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, de los diputados del pueblo, sé que se puede, y también dar una reacción contundente ante cualquier intento de devolver a Rusia a la familia civilizada. Me parece que el Ministerio de Asuntos Exteriores debe frenar de manera clara y firme tales intentos. Sé que ahora están trabajando allí, hay profesionales en ese lugar, y una breve reseña histórica para personas como Coventry. En general, para todos, el deporte no solo no está fuera de la política, sino que la forma. Año 31. En 1931, el Comité Olímpico Internacional eligió Berlín para celebrar los Juegos Olímpicos de 1936. Aquí es donde empieza lo más interesante. Esta elección simbolizaba, de hecho, el regreso de Alemania a la comunidad mundial tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Exactamente como está ocurriendo ahora. Señora Coventry, lea la historia. La Olimpiada se convirtió en un mecanismo para el regreso de Alemania a la familia de los civilizados. Y entonces The New York Times y muchos otros medios escribieron que Alemania había regresado al seno de la civilización después de que se celebrara esa Olimpiada. En 1931 se toma la decisión y 2 años después Adolf Hitler se convierte en canciller de Alemania. Inmediatamente después de sus políticas antisemitas, después de lo que comenzó en la Alemania nazi, el movimiento por el boicot a la Olimpiada empezó a ganar fuerza. Es decir, surgió en Estados Unidos, en el Reino Unido, Francia, Suecia, Checoslovaquia, Países Bajos. Varios deportistas judíos de diferentes países decidieron boicotear esa Olimpiada de Berlín, pero la Unión Deportiva Amateur ayudó. Siempre habrá una organización que hará la vista gorda ante tales momentos. Así, el 1 de agosto de 1936, Hitler declaró inaugurados los Juegos Olímpicos, la mayor campaña de relaciones públicas del Tercer Reich. Así que todo se llevó a cabo a gran escala. Bueno, justo ahí. Y la película fue filmada por Olympia. Es decir, realmente fue la mayor campaña de relaciones públicas del Tercer Reich. Los nazis se prepararon muy meticulosamente para estos Juegos Olímpicos de verano, construyeron un enorme complejo. La mayoría de los turistas que vinieron en ese momento ni siquiera tenían idea de que el régimen nazi solo había ordenado temporalmente quitar los letreros antisemitas que antes estaban por todas partes. Con el final de los Juegos, eso es todo. La política de persecución contra los judíos y otros enemigos del Estado se intensifica enormemente. Y Alemania ataca a Polonia el 1 de septiembre de 1939. En tan solo 3 años, Hitler, a quien se le permitió entrar en la familia civilizada, desató la Segunda Guerra Mundial. Y así, la Olimpiada de 1936 le dio a Hitler la legitimidad internacional y alivió la tensión en Occidente. Eso es exactamente lo que la señora Coventry está haciendo ahora mismo. Pero entonces Hitler no empezó la guerra, mientras que ahora Putin está en guerra. Solo piénsenlo. Él está en guerra y están intentando legalizar a su país como si fuera completamente razonable. Vamos a ondear banderas rusas en eventos internacionales. El deporte se convirtió entonces, saben, ni siquiera solo en un motor, sino en un ariete que la dictadura utilizó, un ariete con el que la dictadura abrió el camino hacia la guerra más destructiva de ese momento. Mientras tanto, el Comité Olímpico Internacional está pensando en cómo devolver a los representantes del Estado asesino al gran deporte. Una noticia para los representantes del Comité Olímpico Internacional. Hoy en Ternópil falleció la víctima número 35 del ataque ruso del 19 de noviembre. En el hospital murió una niña de 12 años. Su madre también murió y su hermana está en el hospital. Solo quiero recordar que el 19 de noviembre un misil ruso impactó en un edificio residencial en Ternópil y mató a 35 personas, incluida esta niña. Y otros niños también murieron, y esto es solo uno de los cientos y cientos de episodios terribles de esta sangrienta guerra. Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y una pronta recuperación a quienes están en los hospitales. Bueno, señora Coventry, seguimos devolviendo a Rusia al gran deporte.
Mientras unos quieren devolver a Rusia al gran deporte, otros expresan ideas correctas, absolutamente correctas. Para que Rusia no vuelva a atacar es necesario reducir su ejército, no el de Ucrania ni su presupuesto militar, así lo declaró Kaja Kallas. Cito, porque si gastas alrededor del 40% de tu presupuesto total, esto es en Rusia, en necesidades militares, y solo el 16% en necesidades sociales, entonces inevitablemente tendrás que usar el ejército y eso es una amenaza para toda Europa. Kaja Kallas considera que cualquier acuerdo de paz debe incluir concesiones por parte de Rusia y centrarse en lo que debe hacer Rusia, no Ucrania. Y recordó que en los últimos 100 años Rusia o la Unión Soviética ha atacado a más de 19 países, a algunos de ellos 3 o 4 veces. Ninguno de estos países jamás nunca atacaron a Rusia por iniciativa propia. Eso es cierto. Por eso, en cualquier acuerdo de paz debemos centrarnos en cómo lograr concesiones de la parte rusa para que detenga su agresión de forma definitiva y no intente cambiar las fronteras por la fuerza. Ya he notado en varias ocasiones que cuanto más cerca está un país de Rusia, más sensatas suenan las declaraciones que provienen de ese país. Con raras excepciones, por cierto, un saludo al pterodáctilo de la Paz Orbán y también a Fico. Quienes comparten frontera con Rusia sienten una amenaza mucho mayor de su parte. Eso es absolutamente lógico. Aquellos que no han borrado su memoria histórica, que fueron ocupados por la fuerza, incorporados a la Unión Soviética, o a quienes Rusia ya ha atacado. Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, son países que conocen a Rusia no por los libros, sino por la ocupación, las deportaciones, los fusilamientos, la liberación, la invasión, el Holodomor. Para nosotros, para los vecinos de la Federación Rusa, la amenaza rusa es una experiencia histórica, no es algo abstracto de si puede o no puede pasar, y además es una experiencia que abarca varias generaciones. Europa occidental, en cambio, a menudo ve a Rusia a través del prisma de la economía, del diálogo, de la diplomacia, pero Europa del Este la ve a través de parientes llevados a la fuerza a Siberia, a través de los deportados, pueblos enteros deportados, a través de las lápidas, a través de los archivos de la NKVD. Así es como Europa del Este ve a Rusia. Por cierto, aprovechando la ocasión, envío un gran saludo a Estonia y muchas gracias a Kaja Kallas. Estonia es también la tierra de mis antepasados. Y una vez más declaro mi amor por Tallinn, donde he estado varias veces, me encanta muchísimo. Por cierto, en Tallinn hay un museo de la ocupación, creo que así se llama. Me parece una iniciativa excelente. Ante todo, esto es lo que hay que mostrarles a los niños, el Museo de la Ocupación. Además, trata tanto de la ocupación de la Alemania nazi como de la ocupación de la URSS. Allí está todo combinado de alguna manera. Que la URSS no es el helado más delicioso del mundo, ni en la estrechez, pero sin ofensa. Esos son represiones, denuncias, destrucción de la cultura, desplazamientos forzados. De esto es de lo que hay que partir, de esto. Amigos, en cada episodio tenemos una colecta importante. Y esta vez seguimos recaudando fondos para drones nocturnos Mavic más Avengers para la 32ª Brigada Mecanizada Independiente de Acero, que está combatiendo en la dirección de Pokrovsk. Y aquí hay un mensaje del comandante de la batería de la 32ª Brigada Mecanizada Independiente. Ellos lo grabaron para nosotros, para los espectadores de este canal. Por favor, véanlo. Бажаємо здоров'я! Я командир батареї американських систем М109 Паладин 32-ї окремої механізованої сталевої бригади, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку. Ми разом із глядачами каналу Бориса Тізенгаузена збираємо на комплекси Mavic 3T та Mavic 3 Pro та антени з репітерами до них. Ми дуже дякуємо глядачам каналу, які допомагають нам та не забувають, що війна триває. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Así es, o mejor dicho, así es la comandante de batería de la 32ª Brigada Mecanizada de Acero, una verdadera guerrera. Ayudemos a nuestros soldados,
Ahora están combatiendo al enemigo en la dirección de Pokrovsky, los están destruyendo allí y les hacen creer que fue en vano que vinieron a la tierra ucraniana. Son los héroes de esta guerra. Ayudémoslos. Ellos defienden Ucrania, pero también ellos necesitan nuestra ayuda y la de ustedes. El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí hay Mono, hay Privat y también hay datos para quienes quieran ayudar desde el extranjero como PayPal. Si de repente no ven los datos aquí, hay un código QR. Si están viendo en otro canal, pueden escanear el QR y ayudar a nuestros soldados. Y de verdad, miren a estos soldados, personas puras, luminosas, fuertes, saben palabras correctas, sin formulaciones vagas, sin miedo de llamar terrorista al terrorista, sin ambigüedades, algo que últimamente es raro entre los políticos. Bueno, eso es comprensible. No llamemos a Putin agresor, no llamemos a Rusia un estado agresor o un estado terrorista o patrocinador del terrorismo, porque si no se van a ofender y no querrán hablar. En YouTube, la gente puede permitirse expresar abiertamente su punto de vista y llamar al colilla calvo, colilla calvo. Hoy vi un monólogo de Garry Kasparov en el foro de seguridad en Halifax. En ese monólogo, él dijo absolutamente todo lo que muchos políticos actuales temen decir. Con su permiso, voy a leer la transcripción. Es corta. Este es el mejor espectáculo con el que Putin ni siquiera podría haber soñado. Esto no se trata de cuántas armas y municiones tienes. Se trata de si estás dispuesto a luchar o morir. Es estupendo que tengan una brigada canadiense en Letonia. ¿Cuál es la orden de esa brigada? ¿Abrirán fuego si los rusos cruzan la frontera? Sabemos la respuesta. Ustedes se reunirán para discutirlo y eso tomará una eternidad. No entiendo cómo se puede discutir seriamente un acuerdo inventado por un socio comercial de Trump. Es un trato inmobiliario para enriquecer a la familia Trump y vender Ucrania. ¿Cómo se puede discutir seriamente que Ucrania deba entregar las fortificaciones que están salvando a Europa? ¿Están celebrando el aniversario de la OTAN? La OTAN es débil. La OTAN no existe. Es una farsa. Son solo 4 letras. La razón por la que todavía están aquí sentados celebrando es porque Ucrania está muriendo cada minuto. Es un enorme sacrificio. Si Ucrania no resistiera, los tanques rusos ya estarían en Polonia. Todos ustedes pensaban que Ucrania se rendiría. Le propusieron a Zelensky que se retirara. Y él dijo, no necesito irme, necesito municiones. Durante 4 años Ucrania ha estado luchando por toda Europa. La OTAN fue creada para una sola guerra. No para Afganistán, no para Siria, para una sola guerra. Para esta, para proteger a la Europa libre de la agresión rusa. Ucrania es el único país que está luchando y nosotros todavía seguimos discutiendo si aceptarlos en la OTAN o no. Ucrania es el único país que encarna el propósito de la OTAN y les debemos todo. No, mejor sacrifiquémoslos, dicen ustedes. Zelensky se enfrenta a una elección. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Como ruso, yo también siento mi culpa, porque no puedo aconsejarle que le muestre el dedo medio a Trump. ¿Cuántos senadores tenemos ahora? ¿Vas a decirle a Donald Trump que no debería hacer eso? Tienen 85 votos. 85 es más de 2/3. Así que, como ese proyecto de ley sobre sanciones todavía no está en ninguna parte, todavía está, en algún lugar debajo de la mesa, en el Senado, aún no lo han aprobado. Putin y Xi Jinping, todos los demás están celebrando esto. Y Rusia tiene norcoreanos, cubanos, africanos, voluntarios, entre comillas. Y todavía seguimos hablando de escalada. De nuestro lado está todo, el poder militar, político y económico. Y aún así seguimos perdiendo la guerra. Gracias a Ucrania, Rusia aún no ha cumplido el sueño de Putin de restaurar el imperio ruso. Pero si, Dios no lo quiera, obligan a Ucrania a aceptar ese acuerdo vergonzoso, está absolutamente claro que Putin hará realidad su sueño. Y ustedes, chicos, serán los siguientes. Pero ustedes no se atreven a luchar, y ellos sí se atrevieron. Pero esto es tan obvio, amigos. Bueno, acabo de leerlo ahora, pero me parece que esto es evidente para todos. Quizás una ducha fría logre quitar ese miedo, ese temblor. Solo que no digan, la guerra está lejos, aquí no llegará, sí llegará a ustedes.
Por cierto, gracias a Garry Kasparov por su postura. Fue uno de los pocos que firmó el llamamiento en 2003 exigiendo detener la guerra en Chechenia, uno de los pocos. Y siempre expresó claramente su postura respecto a la anexión de Crimea. Es decir, Crimea es territorio de Ucrania y nunca contó historias sobre ningún sándwich. Suscríbanse a este canal. Aquí luchamos contra la propaganda rusa y ayudamos a desenmascarar las mentiras. Putin gasta enormes sumas de dinero en esa mentira, en esa propaganda. En este mundo hay suficientes personas sin principios que por dinero ruso justificarán el genocidio y los asesinatos masivos. Pero, cuantos más seamos nosotros, menos serán esos monstruos. Así que suscríbanse, veamos cuántos somos. Y en la OTAN finalmente han preparado un plan para trasladar 800.000 militares a las fronteras con Rusia. Es decir, en caso de una guerra con Rusia, que según algunos militares alemanes podría comenzar incluso mañana, Alemania se convertirá en el principal centro logístico para el traslado de las unidades de la OTAN hacia el este. El plan para este tipo de traslado comenzó a desarrollarse hace 2 años y medio. Se trata de un documento secreto de 1.200 páginas. De todos modos, esto indica que están volviendo a la mentalidad de la Guerra Fría. Bueno, la pregunta principal, por supuesto, es una iniciativa correcta, quizás un poco tardía, pero acertada. Al menos en el Kremlin deben entender que existe esa posibilidad. Pero di antes especialmente el monólogo de Garry Kasparov, en el que hay una pregunta importante. ¿Qué hará la OTAN si mañana Putin invade uno de los países de la alianza? Sé que me ven desde diferentes países. Estoy seguro de que hay espectadores de todos los países de la Alianza del Atlántico Norte. Me interesa su opinión. Escriban de qué país son y cómo creen, en su opinión, que reaccionará la Alianza o su gobierno, el gobierno de su país, si de repente ocurre un acto de agresión similar por parte de Rusia. Y esta pregunta no es solo para aquellos que comparten frontera con la Federación Rusa. La decisión tendrá que ser tomada colectivamente por toda la alianza. Así que, incluso si no comparten frontera con la Federación Rusa, escriban su opción de respuesta. Por cierto, la opción de respuesta, pedir ayuda a Ucrania, también es válida. Y aquí van noticias interesantes. Últimamente han estado llegando muy seguidas, una muy parecida a la otra. ¿De dónde viene ese mantra de los funcionarios rusos y de Putin de decir que todos quieren huir de Europa, de Estados Unidos a Rusia? Cada mes salen noticias sobre esto de manera regular. ¿Tienen ustedes conocidos que, en su sano juicio, quieran mudarse a Rusia? Yo conozco a varias personas que, tras la invasión a gran escala, al contrario, se fueron de Rusia. Eso sí, eso existe. Pues bien, el presidente de la Duma estatal, Volodín, declaró que los habitantes de Europa cada vez más solicitan mudarse a Rusia en busca, atención, de libertad de expresión y seguridad, de medicina y educación gratuitas. Según él, hay unas 150 solicitudes de este tipo al mes. Vaya, los ciudadanos de la UE huyen de la propaganda de cambio de sexo y de la recesión económica. Y además, ¿saben qué? Les diré más. Cuando en los países bálticos deportan a los amantes de la guerra y de Putin, ellos lloran. No quieren regresar a Rusia. Por cierto, ¿qué hacen allá, sentados en ese odiado occidente? En Rusia hay espacio para todos. Y por cierto, la situación es completamente al revés. Por alguna razón, los propagandistas rusos y los amantes del mundo ruso constantemente se van al occidente. En uno de los episodios recientes, literalmente anteayer, conté cómo al actor ruso Sukhorukov, que es representante de Putin, persona de confianza de Putin, no lo dejaron entrar a Alemania, donde quería celebrar la Navidad. Y por supuesto reaccionó como un típico representante del Baidlostan. Gritaba que volvería a Alemania en tanques. Entonces, ¿para qué vas allí en primer lugar? De cualquier manera, quédate en casa. Pero esto les pasa regularmente. Esa enfermedad se llama dolores imperiales fantasma, llegar y amenazarnos a todos con tanques. A Putin esta enfermedad se le agudizó más o menos en 2008. Por cierto, ¿se han dado cuenta de que últimamente Putin se pone cada vez más seguido el uniforme de camuflaje militar?
Probablemente piensa que se ve muy amenazante. A mí más bien me recuerda a algún tipo de guardia de seguridad, no sé, de un estacionamiento, una especie de BDS con piel calva. Pero eso no es todo. Occidente no lo va a dejar en paz. Putin exigió a los funcionarios que convencieran a los extranjeros de que en Rusia hay democracia y ley. Es decir, Putin encargó al gobierno que formara en el extranjero una percepción objetiva, entre comillas, por supuesto, de Rusia como un Estado democrático y de derecho. Esto se desprende de la estrategia nacional aprobada hasta el año 2036. La rata almizclera calva todavía planea vivir un tiempo más, fíjense. Según el documento, el gobierno debe utilizar las oportunidades y mecanismos de cooperación internacional para que, atención, los extranjeros tengan la imagen de una democracia en Rusia en la que a los ciudadanos se les garantiza la igualdad de derechos y libertades, independientemente de su sexo, raza, nacionalidad, idioma y actitud hacia la religión. Bueno, perfecto, fíjense, nacionalidad, actitud hacia la religión. Les recuerdo que periódicamente desde Rusia se escuchan declaraciones de que Kazajistán, el inexistente estado de Azerbaiyán, el estado inventado de Ucrania, el estado inexistente, resulta que todo no es así. Putin está adoptando una nueva doctrina. Además de esto, y por eso decidí mencionar esta noticia, Rusia vuelve a plantear el desarrollo de sus centros culturales en el extranjero. Deben ayudar a que los compatriotas que viven en el extranjero conserven su identidad cultural y lingüística, así como los valores espirituales y morales tradicionales y el vínculo con la Rusia histórica. Es decir, planean nuevamente abrir casas rusas en diferentes países o sus equivalentes. La Casa Rusa es un producto de la época de la URSS y fue ideada en conjunto con la KGB. Estaban supervisados por la KGB y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Antes se llamaban Casas de la Amistad. Se abrían en países amigos de la URSS y cumplían la misma función que las casas rusas. Bajo la apariencia de programas culturales se realizaba reclutamiento, espionaje, recopilación de información y así sucesivamente. Las casas rusas, propiamente dichas, aparecieron en 2008, precisamente cuando en Putin se agudizó el sentimiento de grandeza imperial. Y fue entonces cuando también surgió la organización Rosotrudnichestvo. Este ya es un producto del FSB y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, y bajo el amparo de las casas rusas ya han estado involucrados en múltiples escándalos, reclutamiento, espionaje, lo que sea. Además, para sus programas educativos, seleccionaban a jóvenes de los países donde se encontraba esa casa rusa según ciertos criterios, y los enviaban a estudiar a Rusia de forma gratuita. Allí a ese joven lo adoctrinaban y luego regresaba, por así decirlo, listo para cooperar. Y todo esto lo dirige Rosotrudnichestvo, el nieto de uno de los empleados más famosos de la KGB, Yevgeny Primakov, a quien Putin le inauguró personalmente un monumento. Así que, en cuanto escuchen que quieren abrir una casa rusa en su país, échenlos de inmediato a todos esos portadores y promotores del mundo ruso. Y cuídense, amigos, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse al canal y vamos a apoyar a nuestros artilleros. Vamos muy bien con la recaudación y si nos esforzamos pronto podremos alegrar a nuestros artilleros. Y ellos están defendiendo a Ucrania. Les recuerdo que el enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.